Dios nos continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por un día más que nos regala, ¿verdad? Y nos encontramos aquí para abordar un tema de profunda importancia para la vida de todos nosotros como cristianos, que se refiere a la autoridad y a la infalibilidad de la palabra de Dios, y tal como es revelada en las Escrituras. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, estableció un precedente poderoso en su trato con las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Para él no eran simples palabras escritas por hombres, sino que eran verdaderas palabras, verdadera palabra de Dios. La fe de Jesús en la autoridad de la Biblia no se debatía. Era una realidad viviente que guiaba cada aspecto de su ministerio. Amén. Hoy nos adentramos a ver cómo Jesús demostró su profunda reverencia por el Antiguo Testamento y cómo habló con la misma autoridad divina que atribuía a las Sagradas Escrituras. Observaremos también cómo Jesús no solo validó la autoridad de las Escrituras antiguas, sino que también estableció un futuro fundamento para la Iglesia al inspirar a sus apóstoles, como el apóstol Pablo, quienes luego escribirían las epístolas y los evangelios del Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro común, es la palabra viva de Dios, que es infalible y es eterna. Y en esta oportunidad descubriremos juntos por qué deberíamos considerar la palabra de Dios como el faro inmutable que ilumina nuestras vidas, especialmente en tiempos de confusión y de oscuridad. Así que abramos nuestros corazones y abramos nuestras Biblias y permitamos que la eterna verdad de Dios hable hoy directamente a nuestro ser. Vamos a ir a Romanos 16, 21 al 23. Dice el verso 21, Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, os saluda, y el hermano Cuarto. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu bendita palabra, permitir que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos muestre, nos traiga esa sabiduría y el conocimiento de tu palabra para poderla aplicar, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versículos que hemos leído se muestra un hecho inusual de que Tercio, el secretario de Pablo, inserta su propio saludo. Y esto es algo raro, ¿verdad?, que sucede en las cartas del apóstol Pablo, y sirve para reflexionar sobre la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Pablo utiliza secretarios y es conocido que Pablo usaba, ¿verdad?, para escribir sus cartas, pero las palabras y pensamientos siguen siendo suyos. La inclusión del saludo de este hombre llamado Tercio probablemente fue con el consentimiento del apóstol Pablo, mostrando que no hay conflicto en cuanto a la autoría. Vemos la inspiración divina, y en este episodio se pone de relieve la relación entre la inspiración humana y la divina de la palabra de Dios. Al igual que las palabras escritas por Tercio son de Pablo, las palabras dictadas por los autores bíblicos son de Dios. Amén, hermanos. Y en este caso destaca la doctrina de las Escrituras pasaron por manos humanas, pero la autoría final y la inspiración vienen de Dios o son divinas, haciendo el libro más valioso que la humanidad posee. Y estas observaciones también destacan incluso en el uso de un secretario. El mensaje y la autoría siguen siendo de Pablo, lo cual es un reflejo de la pequeña escala de cómo la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Y aquí aparece Tercio, ¿verdad?, que saluda en Romanos 16, 22. Y no implica que él actuó sin la aprobación del apóstol Pablo. La inserción del saludo ocurre entonces con el consentimiento de Pablo.
Y vemos la traducción y orden de las palabras. Y él dice en el Señor, en el verso 22. Y pueden interpretarse de diferentes maneras debido al orden flexible que tiene el original en griego. Y pueden relacionarse tanto como escribo o como saludo, dando lugar a diferentes significados, pero al final está mostrando que es la inspiración divina. En el Señor enfatiza que su labor de escribir la carta, aunque físicamente es realizada por él, está inspirada y está supervisada por el Señor. Amén, hermanos. Y estos puntos sugieren que la presencia del saludo no disminuye la autoridad o inspiración divina en este texto. Más bien está reforzándonos la idea de que incluso los aspectos técnicos del proceso de la escritura están controlados por Dios. Amén. La relación entre Pablo y su secretario llamado Tercio ilustra cómo la inspiración de las escrituras funciona. Aunque Tercio escribía, las palabras eran de Pablo. Similarmente, aunque hay autores humanos en las escrituras, las palabras siguen siendo de Dios. Amén. Es como que ustedes tengan un asistente, ¿verdad? Que ahora le llaman asistente de gerencia o asistente de esto. Y usted le dice, escríbeme un correo para tal persona en tal lugar, pero las palabras son suyas, aunque la persona que lo está, es otra persona que lo está redactando. Pero son sus palabras. Y así funciona la palabra de Dios. Amén. Y esto es importante de cómo funciona este método de la guía divina. Las palabras finales siempre pertenecen a Dios, haciendo entonces que la Biblia sea un texto único y sea un texto invaluable. Es la palabra inspirada de Dios. Y la intención es reforzar los fundamentos de lo que la Biblia representa como palabra inspirada por Dios y fomentar una profunda gratitud que tenemos para con Dios del precioso libro que nos ha regalado. Amén, hermanos. Jesús sostenía que la Biblia o el Antiguo Testamento poseía una autoridad infalible como palabra de Dios. Según él, entender correctamente las Escrituras es crucial para evitar errores en la fe y en la práctica. Enfrentando a los saduceos que no creían en la resurrección, Jesús citó la ignorancia de las Escrituras como raíz de su error, y eso lo dice Mateo 22, 29. Y en Juan 10, 35 afirma que las Escrituras no pueden ser violadas, subrayando este carácter importante de la palabra de Dios. Tanto al comienzo de Mateo como al final de su ministerio, al comienzo de su ministerio como al final de su ministerio, que es narrado en Mateo y es narrado en Lucas, Jesús insistió que vino para cumplir ¿el qué? Las Escrituras. Yo he venido para cumplir las Escrituras. No he venido para abolirlas o eliminarlas. Y está marcando la importancia de las palabras que están en la Biblia o en las Escrituras. Y está diciendo que estas deben ser cumplidas porque son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca falla. Y este es el punto de vista de Jesús, que está reforzando lo que es la inspiración divina y estableciendo que las Escrituras son la fuente confiable y son fuente que proviene de Dios, que son fuente de verdad y que son fuente de orientación para nuestra vida. ¿Por qué? Porque él dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser violada. Y él dice, no he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda, ¿qué dice? Se cumpla. Amén. Toda la palabra se cumplirá, está diciendo Jesús. Amén. Y al final de su ministerio él dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La razón por la cual estas palabras
son necesarias que se cumplan es porque son la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cae en tierra, sino que viene a ser su propósito. Viene a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Y Jesús subraya la inspiración divina en el Antiguo Testamento mediante esta interacción con los fariseos sobre el divorcio. Los fariseos le preguntaron si era permisible que un hombre se divorciara de su esposa por cualquier motivo. ¿Qué hace Jesús? Jesús no comienza a hablar emocionalmente o sentimentalmente o bajo ciertos parámetros humanos, sino que él se apoya de la palabra de Dios y responde citando el libro de Génesis, capítulo 2, verso 24. Escrito está por Moisés, atribuyéndole las palabras a Dios, que desde el principio Dios los creó, varón y hembra. Amén. Y dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y sabe que al hacer esto Jesús demuestra que cualquier escritura del Antiguo Testamento, incluso mencionando las figuras humanas que Dios utiliza para esto en el caso de Moisés, eran la palabra de Dios. Y que iba a basarse en su respuesta citando la palabra de Dios. Amén. Si en el mundo secular para demostrar un hecho científico hay que citar lo que otros han investigado y a qué conclusiones han llegado, mucho más en la vida tenemos que citar lo que la palabra de Dios dice para responder a las interrogantes que se nos presentan. Amén, hermanos. Y esta creencia reafirma entonces la idea de que la escritura no puede ser violada y fortalece entonces lo que es la inspiración divina de la palabra de Dios. Jesús mostró un respeto profundo por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, como una fuente de verdad y una fuente de autoridad de Dios, y reitera su posición en múltiples ocasiones a lo largo de todo su ministerio. Para Jesús las escrituras no solamente son textos históricos o culturales, sino que son la palabra de Dios que ha sido inspirada, que es digna de máxima reverencia y de autoridad en cuestión de vida y de fe. Amén. Jesús mismo habla con esa autoridad, honrando el Antiguo Testamento como inspirado, y reclama esa misma autoridad para esas palabras. En Juan 14:10 dice, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y en Juan 8:28, hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Está citando que todo lo que está escrito, todo lo que Él diga y sea escrito en la palabra, ha sido inspirada por el Padre. Amén. El 12:49 de Juan, el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y he de hablar. Interesante, ¿verdad? Cómo enfatiza la autoridad de Dios Padre en la inspiración de las Escrituras. Interesante también que se muestra acá como hijo y que muestra esa obediencia. Así que repetidamente, cada vez que corregía la tradición autoritaria de esos días, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Está citando, siempre cita la palabra de Dios, no lo que dijo, lo que dicen que dijeron, sino la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde nos basamos? Amén. Ahora la gente cita las redes sociales cuando quiere decir algo. Pero eso no es ninguna autoridad. O cita Wikipedia, y Wikipedia usted puede mandar un artículo y se lo publican sin haber revisado nada. Cualquier loco puede escribir ahí. Pero la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. ¿Amén?
Amén. Jesús no solamente afirmó la autoridad del Antiguo Testamento, sino que también prometió inspiración divina para que los futuros escritos del Nuevo Testamento puedan tener esa validez y esa autoridad. Esos versículos de Juan 14:26 y el 16:13 garantizan que el Espíritu Santo es el que guiará a los apóstoles para escribir la palabra de Dios. Amén. Y son estos fundamentos divinamente inspirados para la fe cristiana, que he brindado a la iglesia, que somos todos nosotros, una base sólida, que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. En Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y si tomamos al apóstol Pablo como ejemplo de los apóstoles, porque estamos ahora viendo la carta a los romanos, esto es exactamente lo que dice que es cierto acerca de sí mismo y lo que Pedro dice que es cierto acerca de él. Y consideremos lo que Pedro dice y finalmente lo que el apóstol Pablo está marcando acerca de sí mismo. Pedro primero describe de esta manera las escrituras inspiradas del Antiguo Testamento en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. En otras palabras, inspiración divina significa que a medida que los hombres escribían las escrituras, iban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No era algo que ellos inventaban, eran inspirados por el Espíritu Santo. Y esto hizo que sus palabras proféticas fueran ciertas y que fueran dignas de crédito. Eso es lo que dice la segunda de Pedro 1:19. Y esta es su visión de la inspiración y autoridad de las escrituras. Cuando llegamos a la segunda carta de Pedro 3, del 15 al 16, él pone las escrituras de Pablo en la misma categoría. Dice: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas. Está hablando entonces acerca de esto, ¿verdad? Las cuales cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Pedro considera que los escritos de Pablo, como parte del resto de las escrituras, han sido inspirados por Dios. Así que Pablo también era inspirado por el Espíritu Santo a medida que iba escribiendo o que iba dictándole a las personas que le ayudaban a escribir. Pablo se describe como su propia experiencia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y sigue, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero está hablando que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Y en la primera carta a los Corintios 2, del 12 al 13, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Esta inspiración le dio autoridad. No fue la arrogancia personal de Pablo lo que le hizo decir cosas como esta. Primera de Corintios 14, del 37 al 38. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Entonces, cuando Pablo considera el hilo de sus pensamientos en la carta a los romanos y lo expresa en estos pensamientos en palabras que Tercio está escribiendo, los pensamientos son la sabiduría de Dios
que no es de este mundo. Y las palabras están siendo enseñadas por el Espíritu Santo. Esta carta está siendo escrita para usar la frase de Tercio que dice en el Señor, o sea, inspiradas por Dios. Como el resto de la Escritura o de la Biblia, la carta a los romanos fue inspirada por Dios. Es la palabra de Dios que es inerrante y que tiene autoridad dada por Dios mismo. No hay libro semejante a la Biblia, ¿verdad? En cualquier parte que usted quiera buscar. Hay libros famosos, pero no es solo la fama, ¿verdad? Es su capacidad de ser indestructible la Biblia, de haber sobrevivido a través del tiempo, a través de la persecución, a través de la crítica literaria y a través de tantas cosas. Ha sido divinamente inspirada, es infalible y tiene la autoridad dada por Dios. Cuando usted se reúne con su familia o con sus amigos, permita que esta realidad de la inspiración y autoridad, infalibilidad, inerrancia de la palabra de Dios esté ahí presente. Usted tiene la Biblia, la palabra de Dios que ha sido inspirada por su Creador, por su Redentor, por aquel que le da la salvación y la vida eterna. Si usted conoce algunos de la historia de la iglesia, no sé si se pronuncia así el apellido, pero William Tyndale llevó a cabo la histórica tarea de traducir el Nuevo Testamento al inglés por primera vez a partir de los idiomas originales en el año 1526. Este acto revolucionario no solo hizo que la Biblia fuera accesible para muchas personas de habla inglesa, sino que también estableció la base para futuras traducciones. Sin embargo, su contribución a la historia del cristianismo y al idioma inglés le costó la vida. A la edad de 42 años, fue estrangulado y luego quemado en la hoguera. La magnitud de su sacrificio es algo que no se podría anticipar, pero hay un impacto que debe causar en la historia para nosotros. El hecho de que este hombre pagó el precio por su convicción y fe, llevándolo a la muerte, debe resonar sorprendentemente en nuestras vidas. Amén. Y recordarnos el valor incalculable que tenemos ahora de tener acceso a la palabra de Dios en nuestros propios idiomas. Amén. Todos hemos escuchado la bendición de Número 6, 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Son las mismas palabras, escuchen bien, que inspiraron a William Tyndale hace más de 500 años para traducir la Biblia, y lo que lo llevó a pagar con su propia vida este aporte que hizo para la humanidad. Él murió por traducir la palabra al inglés. Y no debemos jugar con la palabra de Dios. Cristo murió para confirmarlas y hacer posible que los pecadores las entiendan y las abracen. El otro día estaba cerca de algunas personas y estaba uno diciendo, bueno, si no te da sueño, ponete a leer, pero lee la Biblia porque esa sí le da sueño a uno. Las demás personas que estaban ahí cerca, no sé si eran o no eran cristianas, pero le dijeron, tened cuidado con lo que decís, con eso no se juega, ¿verdad? Entonces comenzaron a reprenderle. Y no debemos jugar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Hay miles de personas que han muerto por preservar la palabra de Dios para nuestros días. Y debemos agradecer a Dios por la palabra inspirada que nos ha regalado. Y al reflexionar sobre esto, sobre la autoridad inquebrantable y la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, es fundamental que tomemos algunas aplicaciones para nuestra vida. Debemos estudiar la palabra de Dios.
Si Jesús, el Hijo de Dios, puso tanta importancia en las Escrituras, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Dedicar cada día a leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. No es simplemente un libro, es la fuente de la sabiduría y la guía para nuestras vidas. Debemos obedecer la palabra. Jesús no solamente estudió la palabra, Él la vivió. Que nuestras vidas sean un reflejo de la obediencia a la palabra de Dios. No solo seamos oidores, sino también hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22. Tenemos que tener esa oración y discernimiento. Jesús citó las Escrituras en momentos críticos de su vida y ministerio, incluyendo cuando fue tentado en el desierto, cuando enfrentamos pruebas. Recurramos a la oración y a la palabra de Dios para recibir el discernimiento y la fuerza que solo Dios puede ofrecernos. Amén. Reconozcamos la autoridad y la enseñanza de la palabra. Tal como Jesús puso la base para la inspiración divina de los escritos, también deberíamos ver las epístolas, los evangelios y todo lo que está escrito en la Biblia como autoridad de Dios y inspiración de Dios para nuestras vidas. Debemos edificarnos como comunidad, como comunidad de creyentes, como iglesia. El ejemplo de Jesús y los apóstoles encontramos un modelo para edificar la comunidad basada en la palabra de Dios. Al compartir las Escrituras y vivir la Dios de forma colectiva, fortalecemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, o por mala costumbre, ¿verdad? La evangelización, estamos equipados con la verdad inmutable de la palabra de Dios. Tenemos todo lo necesario para compartir el evangelio con audacia y claridad. Aprovechemos cada oportunidad para ser discípulos, siguiendo el mandato de Jesucristo. Amén. En Mateo 28, del 19 al 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener gratitud, un corazón agradecido por el regalo invaluable que es la palabra de Dios. Que esta verdad ocupe un lugar especial en nuestra vida, que nos inspire a vivir cada día bajo la autoridad de Dios. Amén. La palabra de Dios es nuestra ancla en un mundo lleno de incertidumbre, hermano. Si la hacemos esa piedra angular de nuestras vidas, como Jesucristo lo hizo, estaremos edificando un fundamento eterno e inmutable, que no cambie. Que la paz y la sabiduría de la palabra de Dios sea con cada uno de nosotros, por siempre. Que tomemos la palabra de Dios como esa guía, como esa lámpara, como aquello que nos orienta y aquello que nos fortalece. Amén. Amén. Le invito a ponerse de pie en esta hora. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, y declaramos, oh Dios, que tu palabra ha sido inspirada, tiene tu autoridad y es poderosa, Señor, para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. En ella encontraremos el aliento, encontraremos el consuelo, encontraremos la fortaleza, encontraremos, Señor, la sabiduría, la guianza y todo lo que necesitamos. Que podamos valorarla como lo hicieron los apóstoles, que podamos valorarla como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y que sea nuestra fuente de inspiración en todo tiempo y en todo momento. Cúbrenos con tu gracia y con tu poder, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.